Ustedes ven que en la tercera línea, que se llama el tercer arreglo, esta fórmula tiene un valor falso, ¿no? Eso significa, ¿no?, que es un razonamiento que tiene margen de error. O sea, todo razonamiento inductivo tiene margen de error. En cambio, todo razonamiento por modus ponens no tiene margen de error. Pero ciertamente, el modus ponens no es aplicable al trabajo de un médico. Si un médico quiere usar modus ponens, estaría eligiendo mal la herramienta, ¿no? Es algo así como que estaría eligiendo un bisturí para cortar un fierro, ¿no? No es la herramienta adecuada, ¿no? La herramienta adecuada en este caso es esta fórmula, ¿no?, para los efectos del diagnóstico, ¿no? Pero esa fórmula está sujeta a un margen de error que, digamos, está indicado acá por el arreglo de la tercera línea, que es F. Bien. Ahora, pues como ustedes pueden ver, esta es una versión de la inducción muy distinta a la de los manuales, ¿no? Yo diría que, por ejemplo, en muchos manuales, ¿no?, que usan el ejemplo tradicional, digamos, de Aristóteles y de, Bacon, ¿no?, de ir de lo particular a lo general, realmente así no trabaja la ciencia moderna, ¿no? Este es el esquema más adecuado a la ciencia moderna, ya sea, digamos, biología, medicina, etcétera, ¿no? Pues esta es una de las bases, por eso, del trabajo científico. Pero ciertamente, si usted trabaja de otro modo, ¿no?, en investigación científica tal como, por ejemplo, biológica, médica o también social, ¿no?, corre el riesgo de no producir conocimiento, ¿no? Ahora, el modus ponens, como les dije, funciona básicamente para la matemática, la informática, los lenguajes de máquina, básicamente. Bien. Veamos lo que sigue. A ver. Bueno, acá tienen ustedes el modus tollens, ¿no? Esta regla, que ocupa un lugar muy importante en la investigación científica actual, en esta fórmula se basa básicamente la filosofía de Popper, ¿no? Y todo lo que se dice sobre Popper resulta vacuo desde el punto de vista metodológico si es que no se entiende esta fórmula, ¿no? O sea, es el eje sobre el cual descansa la filosofía de Popper, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido que para Popper, básicamente el investigador tiene la función de refutar hipótesis, ¿no? Y la hipótesis que resiste la refutación es la adecuada, ¿no? Pero, o sea, el investigador no es alguien que se empeña en tener razón, por decirlo así, sino alguien que se empeña en refutar hipótesis. Entonces ustedes tienen la hipótesis H implica P, ¿no? Y entonces ocurre que no ocurre P. Entonces se refuta la hipótesis H, ¿no? Entonces H, entonces P, y no ocurre P, entonces no H. Entonces digamos que acá hay los mecanismos siguientes, ¿no? Mecanismos para deducir en matemática o, por ejemplo, en informática, el modus tollens, ¿no? O en lógica matemática también. Mecanismos para hacer inferencias en el campo biológico, físico, etcétera. Básicamente lo que se llama inducción, la llamada inferencia abductiva, ¿no?, que la he mostrado anteriormente. Mecanismos para refutar hipótesis con seguridad es el modus tollens. Una de las cosas importantes es que la refutación lógicamente es más fuerte, porque el modus tollens sí es tautología,
Como ustedes pueden ver debajo de la columna 3, todos los valores son verdaderos. Vale decir, lógicamente, ¿no?, usando esta herramienta, cuando un investigador refuta hipótesis, ¿no?, tiene mayores seguridades que cuando confirma hipótesis, ¿no? Es por eso que Popper propuso un método falsacionista, ¿no? Dedíquese usted a probar que su hipótesis es falsa, ¿no? Si no puede hacerlo, entonces esa hipótesis se defiende y puede usted manejarla, pero si realmente cae inmediatamente, entonces reemplácela por otra, ¿no? O sea, usted refuta una hipótesis, entonces necesita ser creativo para crear otra hipótesis, ¿no?, que resista mejor la refutación. Así se entiende también cómo la ciencia mejora reconociendo sus errores. Si usted se equivocó, entonces descarte esa hipótesis, ¿no? Y también requiere creación, porque usted, para reemplazar una hipótesis por otra, necesita tener capacidad para crear hipótesis, ¿no? Entonces acá hay 3 mecanismos básicos, ¿no?, de soporte lógico para un investigador, ¿no? Bien, veamos lo que sigue. Respecto de lo que me decía el profesor anteriormente, ¿no?, respecto de este tema cualitativo y cuantitativo, yo adelanto solamente lo siguiente a lo que puede ser otra conferencia, ¿no?, a lo que va a ser otra conferencia que vamos a grabar, ¿no? Miren, ahí tienen ustedes 2 tablas, ¿ya? Si ustedes ven la mitad izquierda, ¿no?, es una tabla lógica que se llama tabla veritativa también. También le pueden llamar cualitativa, porque está hecha en términos de valores verdaderos o falsos, ¿no? En cambio, en la parte derecha tienen ustedes una tabla aritmética de suma, en base a los números 1 y 0, o sea, los dígitos binarios. Ustedes saben seguramente que toda computadora solamente usa 1 y 0 en su lenguaje interno, ¿no? Esta maquinita, digamos, en su lenguaje interno solamente computa 1 y 0. Y tiene un traductor para ponerlo en decimal, que es lo que vemos en la pantalla cuando hacemos cálculos, ¿no? O sea, el lenguaje de máquina es solamente un lenguaje binario. Por eso se llama también lenguaje digital, el lenguaje interno. Otra cosa es el lenguaje para el cliente, ¿no? Bien. O para el operador, ¿no? Entonces ustedes tienen ahí 2 tablitas. Bueno. Si ustedes observan, ¿cuál es la diferencia entre estas tablitas? ¿Y qué cosa es lo que se ve como una constante ahí? En la tabla derecha, en lugar de usar valores verdaderos, ¿qué se usa? ¿Qué número se usa? O sea, en la tabla izquierda usted ve valores verdaderos y falsos, ¿no es cierto? En lugar de verdadero, ¿qué se ve? ¿Ah? El valor, el número 1, ¿no es cierto? Ahí donde hay uno verdadero, aparece un 1, ¿no es cierto? Y ahí donde hay un falso, ¿qué aparece el 0? Bien, yo puedo, digamos, hacer los cálculos lógicos usando verdadero y falso o usando 1 y 0. Si ustedes quieren, estas son manchas de tinta, ¿no?, cuando escribo. ¿Puedo usar estas manchas de tinta o puedo usar estas otras manchas de tinta? Lo importante es que entienda ambas, ¿no es cierto? Que estos son valores, estas manchas de tinta significan verdad. Si estuviera en inglés tendría que estar usando la T, porque truth es verdad en inglés,
O si fuera alemán tuviera que usar W porque, pues, Wahrheit es verdad en alemán. ¿No? Es completamente, depende del lenguaje que use. ¿No? Pero acá uso lenguaje, digamos, estándar de lógica, verdadero o falso, y lenguaje aritmético. Bien. Esta tabla que ustedes tienen acá a la derecha es básicamente una tabla de sumar. Suma 1 más 0 y 1 más 1 en lenguaje binario. Es la base de cualquiera de estas computadoras para sumar. En el que se llama, pues, en castellano microchip, ¿no? En el microchip. ¿Se da cuenta? Esta máquina tiene millones de microchips que nos permiten hacer operaciones. Pero básicamente esos son sus principios activos, como sus células. Pero con esto les quiero decir algo simple, ¿no? Para el investigador científico, en muchos casos, lo que esté en lenguaje cualitativo se pasa al lenguaje cuantitativo. Y lo que esté en lenguaje cuantitativo se puede pasar al lenguaje cualitativo. En muchos casos como este. O sea, no hay ahí un problema de fondo, ¿no? Sino un problema solamente práctico de traducción. Que se puede hacer en estos casos, no en todos los casos, ¿no? Pero que pone en evidencia lo siguiente, que estos son problemas lingüísticos o de uso de lenguajes, ¿no? ¿No? En este caso, de lenguajes formales, que es el lenguaje lógico y el lenguaje matemático. Bien. Bueno, lo que viene acá, digamos en esta imagen, ¿no? Pues son algunas tesis epistemológicas que suponen que el lector tenga un poco más de formación lógica, ¿no? Acá lo que se dice es que toda la ciencia, que es el conocimiento empírico relevante, la ciencia natural o social, ¿no?, se expresa mediante hipótesis cuya forma o estructura lógica es. Si ustedes pueden ver ahí, es también un condicional, sino que el antecedente acá es S de X y el consecuente es P de X, ¿no? Y hay un operador que se llama cuantificador que dice que para todo X, si X es S, entonces X es P. Es el esquema un poco más fino de una afirmación científica. Ahora, todos los epistemólogos conocidos, ¿no?, pueden ser del tipo Popper, que ha sido un crítico del llamado neopositivismo. Inclusive Popper dice que a él le decían el asesino the killer del neopositivismo, ¿no? Pero hay gente que piensa que Popper era neopositivista, pero tenía puntos de vista muy distintos, ¿no? Bien. Y eso se puede probar, pero hay que conocer las tesis a fondo, ¿no? Pero esto incluiría a otros investigadores también, que admitirían que una forma, digamos, la forma de una afirmación científica, es básicamente, pues, este tipo de fórmulas, ¿no? Y en ese sentido, pues también está Piaget, ¿no? Piaget también parte de estas tesis, para analizar la evolución, ¿no?, de los conceptos científicos. Entonces, pues, ciertamente, esa evolución, ¿no?, digamos que está especificada en las tesis de Piaget, ¿no? Pero creo que tampoco se puede estudiar Piaget si no se conocen este tipo de conceptos y de lenguajes, ¿no? Se puede hablar de la vida de Piaget o de su biografía, ¿no?, o de su bibliografía, pero no de sus tesis, ¿no?, si es que se desconoce, porque están construidas sobre estos conceptos. O sea, tanto los popperianos que he mencionado y los piagetianos, que se mencionan como constructivistas, ¿no? Pero frecuentemente se habla de constructivismo, pero no se dice nada que sea relevante al respecto. Lo que escucho a nivel nuestro generalmente es bastante trivial, ¿no? Bien, señores, hasta ahí tendríamos
una primera etapa, ¿no?